Estoy grabando. Ah, bueno, ahí estábamos mencionando de que la tarea 2 debiera ser, eh, en términos, digamos, en comparación, menos extensa que la tarea 1. En complejidad, esta unidad 2 también es menos densa, ya que no es tanto cálculo, no se tienen que dar tantas vueltas en demostraciones, ni mucho menos. Es más aplicar materia. Y la materia tampoco es tan complicada, es más conceptual. Es como llevar lo que sabíamos al mundo real y entender cómo lo podríamos implementar. ¿Ok? Y eso, cuando salga la tarea, cualquier duda me avisan. Oye, Nacho, Dígame. ¿la tarea 2 también tiene una parte de MATLAB o no? Digamos que MATLAB está en toda la tarea. Ah, dale, Eh, dale. claro, porque ahí Pero te hace. no va a ser como aplicar funciones más raras para leer como audio y ese tipo de cosas. Sí. eh, que me acuerde, no, no había que leer audio, creo. Ah, ya, Creo, dale. creo que para la tarea 3, pero yo el año pasado, cuando di el ramo, no, la tarea 3 era opcional. No sé si este semestre es opcional. Bueno, al menos para la tarea 2, claro, se usa MATLAB en toda la tarea, pero no es algo tan, digamos, tan cuático como la tarea 1. No, no van a ser códigos tan extensos. ¿Ok? Pero ahí le recomiendo volver a lo que hicieron la tarea 1, a lo que se vio en la ayudantía, la primera ayudantía, para ver los códigos que se usaron. ¿Ok? Y si sale cualquier código nuevo, se los voy a adjuntar por acá. Y eso. Y bueno, antes de comenzar, cualquier, digamos, duda, reclamo que tengan de la revisión de la tarea 1, me lo pueden hacer llegar a mí primero porque yo fui el que corrigió. ¿Ok? Entonces, ahí yo tengo, digamos, eh, qué es lo que se usó para corregir, ¿ok? Y ahí podemos conversarlo, explicar qué pasó, yo qué sé, ¿ok? O dudas, consultas que hayan quedado en la misma tarea también me lo pueden hacer llegar por correo. Ya, pues entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un pequeño repaso rápido. Ahí están escribiendo en el chat. ¿Cuántos puntos tenía la parte de MATLAB? Eh, ¿Cuántos puntos tenía? Que me acuerde. Creo que si uno tenía todo bueno, así todo bueno, eh, a ver, porque le mandé la pauta al profe. Ah, ya que me acuerdo. La primera parte sin MATLAB, o sea, si una persona no tocaba MATLAB de ninguna manera, podía alcanzar un 60, si es que no hacía ninguna parte MATLAB. Si hacía creo que era el primer problema con MATLAB, podía llegar hasta un 85, y así, ¿ok? Pero, pero claro, igual tenía su peso, pero no era para, digamos, eh, sacarse, digamos, bajo un 40, algo así, por no tocar más. ¿Ok? Tenía más peso la parte de análisis. Y eso, y cualquier duda, consulta más minuciosa, ahí me la pueden hacer llegar por correo, porque ahí tendría que meter a ver cómo está la pauta estructural. ¿Ok? Ahí me lo pueden hacer llegar. Ya, pues vamos a comenzar. Va a ser un pequeño repaso a la rápida. Este PDF ya lo pueden encontrar en Aula. Elegí un link al repositorio de ayudantía. Y bueno, posteriormente les voy a subir el desarrollo. Los desarrollos que no alcancemos a hacer ahora, los voy a subir como cápsula después. ¿Ok? Ya, pues, entonces, esta primera parte de esta unidad se ve, bueno, en toda la unidad se ve lo que es la modulación análoga. En esta situación vamos a ver lo que es la modulación por amplitud y la modulación angular. La modulación por amplitud va a ser mucho más fácil de analizar, ya que se trata de una modulación lineal.
¿Ok? Aquí donde en la unidad pasada tanto hablamos de la señal M como señal moduladora. Esta señal M, esta señal de mensaje, que va a tener el mensaje con la información que queremos transmitir y recibir, nos va a servir para modular. Modular en el sentido de M va a ser quien defina la estructura de la señal que se va a enviar y cómo la vamos a enviar. ¿Ok? Entonces, se parte definiendo las comunicaciones de banda base. Las comunicaciones de banda base es tener directamente la señal M, el mensaje que queremos enviar a través de un canal de transmisión y enviarlo así a secas, así tal cual. ¿Okay? Este mensaje, esta señal puede ser audio, puede ser video. ¿Okay? Si nosotros veíamos el espectro en frecuencia, ¿okay? Digamos que mi señal ocupa, digamos, la banda a baja frecuencia. ¿Okay? Si yo envío comunicaciones, una señal usando el método de comunicación de banda base, es decir, no la altero, puede ocurrir de que si yo quiero, además de esta primera señal que estoy enviando en el espectro en frecuencia, quiero enviar otra que también comparte una banda en frecuencia, se van a superponer los espectros. ¿Okay? Y el resultado va a ser algo de este estilo, yo qué sé. Ello no me va a pedir, no me va a permitir separar ambas señales al momento de recibirlas. ¿Okay? Entonces, esta es la limitación de las comunicaciones de banda base. ¿Okay? Banda base, entonces nos vamos a referir a la banda de nuestra señal original, en el espectro en frecuencia. ¿Okay? Soluciones para esto eran lo que habíamos insinuado en la unidad 1, que era pescar esta señal, la multiplicábamos por un coseno, notar que este es su espectro en frecuencia, la multiplicábamos por un coseno a una frecuencia de portadora, y al ocurrir eso, obteníamos un resultado de esta misma señal, pero modulada. ¿Ok? Aparecía montada a la frecuencia de la portadora, tanto para valores positivos como negativos. La portadora o carrier es esta señal que nos permite pescar nuestra señal original de banda base y llevarla a una versión modulada. ¿Ok? Entonces, MDT, que es la señal original, es la moduladora, que me va a permitir generar ciertas técnicas de modulación. Si es que pretendo modular con una portadora a frecuencia FC, esto acá es mi señal modulada. ¿Okay? Ya la dispersé, por así decirlo, en el espectro en frecuencia. Esta señal modulada me permite entonces meter más señales en el espectro en frecuencia sin que se solapen o se superpongan. ¿Okay? Puedo tener otras señales, digamos, otras frecuencias de portadora con distinto valor que me permitan ocupar todo el ancho de banda disponible de mi canal. ¿Okay? Bueno, eso va a depender de algo más físico en cuanto a la implementación en la vida real. ¿Okay? Digamos que puedo ocupar hasta acá nomás. Entonces me voy a preocupar de alguna manera, encajar mis señales en el espectro de frecuencia de tal forma que no se solapen y de tal forma que pueda recibirlas sin mayor modificación. ¿Okay? Siempre va a haber algo ahí por algún residuo en este proceso de modular y después recibir, de modular, etcétera, etcétera. Algo va a quedar. Este proceso de meter varios espectros de señales en el espectro de frecuencia era el FDM o Frequency DM, multiplexing, ¿no? Claro, era un multiplexado en frecuencia. ¿Okay? Me permitía ocupar el ancho de banda disponible en mi canal y meter estas señales sin que se superpongan. ¿Okay?
Entonces, la banda base termina siendo algo bastante obsoleto, como enviarlo así tal cual. Por ello es que ocupamos la portadora. La portadora sinusoidal no es más que una señal sinusoidal a, a una cierta frecuencia, normalmente una frecuencia mucho más alta que el propio ancho de banda de mi señal. Hay que recordar que si yo tengo mi señal finita en un espectro de frecuencia, bueno, tengo su ancho de banda, que lo puedo medir de nulo, perdón, de DC a nulo, de nulo a nulo, como sea. Aquí tengo un ancho de banda finito. La frecuencia de la portadora, si es que quiero modularla, necesariamente, ojalá, sea mucho mayor. ¿Ok? FC es mayor a B, al ancho de banda de mi señal de banda base. ¿Ok? Aquí es donde aparecen distintas formas de generar esta señal modulada. La señal modulada eh, puede tener esta forma. ¿Ok? Esta es la señal que se envía a través de mi canal, a través de este espectro en frecuencia de mi canal. La señal M, el mensaje original, va a venir a configurar o la amplitud, ahí tenemos la modulación M, o la frecuencia o la fase. Ahí tenemos la modulación angular. Como pueden notar, en el fondo, primero, la modulación de amplitud, si yo uso a mi señal moduladora, mi mensaje original, mi señal banda base, para, digamos, modular la amplitud, eso es mucho más sencillo porque, digamos, es directo. ¿Ok? ¿Por qué directo? Porque al momento yo de pretender, para el caso de la modulación angular, usar mi señal de banda base para modular la frecuencia o la fase, estoy entrando en un terreno del coseno o de mi función sinusoidal, y esto es una modulación no lineal respecto a la señal que estoy enviando. El tema es que estas tres modulaciones me generan funciones lineales respecto a mi señal moduladora. Entonces, ¿cómo el tema? Si esto es lineal y estas otras dos modulaciones son no lineales, ¿por qué después estoy diciendo que es función lineal? Hay que tener cuidado, la sutileza de que estas dos modulaciones son no lineales respecto a la función que estoy enviando, el coseno, que el coseno o el seno, da lo mismo, es una función no lineal. Pero mi proceso de modulación, en el fondo, cómo yo defino la amplitud de la señal, o la frecuencia de la señal, o la fase de la señal, en el proceso de modular, la amplitud puede ser función lineal de m, la frecuencia puede ser función lineal de m, o la fase puede ser función lineal de m. Pero, viéndolo desde la señal en general, estas dos modulaciones son no lineales respecto a este coseno, y esta modulación es lineal porque simplemente es la amplitud de mi señal. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los tres casos. Modulo la amplitud linealmente respecto a m, tengo la modulación de amplitud AM. Modulo la frecuencia como una función lineal de mi señal moduladora, tengo la modulación FM. Y la fase PM. Aquí estos dos van casi de la mano, hay cierta sutileza y es esperable que, como esta es una modulación lineal y estas dos son modulaciones no lineales, es esperable que estas dos sea más difícil de estudiar que la modulación AM. ¿Ok? Por ciertas propiedades aparecen derivadas, integrales, etcétera, etcétera. Y las funciones Bessel, que después las vamos a ver. ¿Alguna duda ahí, conceptual? Ancho, una duda. Dígame. En la segunda y tercera no debería decir no lineal en vez de lineal. ¿En dónde? ¿Acá? En ¿eh?
es el tema, que la modulación FM y PM se dicen no lineales respecto a S. Ah, ya, ya. Ahí está la Vale. sutileza. Y se dicen Sí. lineales respecto a lo que están modulando. Vale, gracias. De nada. ¿Ok? Porque la amplitud es lineal respecto a S, la frecuencia y la fase son no lineales respecto a S. Entonces, si yo ocupo a mi señal M moduladora para modular uno de esos tres parámetros, ahí aparece de que la modulación AM es lineal, porque la amplitud es lineal respecto a S, y FM y PM son no lineales respecto a S, porque están metidos dentro del coseno, que es función no lineal, pero las tres modulaciones definen una relación lineal entre M y lo que están modulando. ¿Ok? Ahí está la diferencia. Es sutil. ¿Ok? Eso. Y recordar siempre analizar algo lineal va a ser mucho más fácil que algo no lineal. Entonces vamos a partir con DSB, la modulación de amplitud DSB o Double Sideband. ¿Ok? Es la, digamos, la más simplecita, no por ello la mejor. Veamos por qué. En el fondo, esta es la modulación que ya estábamos insinuando desde la ayudantía de la unidad 1. ¿Ok? Es simplemente pescar mi señal moduladora y multiplicarla por mi señal portadora. ¿Ok? Aquí estoy modulando la amplitud de esta señal. Y en conjunto, esta es mi señal modulada. ¿Ok? Como podemos ver, por propiedades de la transformada de Fourier, simplemente cuando yo multiplicaba esta señal por un coseno, aparecía su espectro de la señal, en este caso moduladora, montada a esta frecuencia portadora, para valores positivos y negativos de frecuencia, y multiplicada por un medio. Y un medio venía de las exponenciales complejas. En este caso, bueno, aquí aparece el dibujito del espectro en el tiempo. Este nunca lo hacemos a mano, digamos, y el espectro en frecuencia. Esto es la típica señal modulada, eh, ya habiendo multiplicado por la portadora. ¿Okay? En un diagrama de bloque, simplemente es pescar mi señal M, multiplicarlo por el carrier o portadora, y entonces tengo mi señal modulada. ¿Okay? Menciones a tener en cuenta es que, bueno, este era mi espectro original, basándome en el dibujo de acá. Este era el espectro de mi señal MDF. Al multiplicarlo por el coseno a frecuencia f sub c del carrier, obtengo esto acá. Se me dispersa, se me desparrama el espectro en dos lóbulos. ¿Okay? Y aquí podemos separar eh, cada lóbulo en dos partes. La parte inferior, o lower sideband, y la parte superior, o el upper sideband. ¿Okay? Hay que notar de que, claro, yo puedo modular una señal DSB y mantener el lóbulo completo. ¿Okay? Pescar la parte superior y la inferior tal cual. Y después volver a multiplicar por un coseno para volver a obtener, bueno, si yo vuelvo a multiplicar por el mismo coseno, me van a aparecer tres lóbulos, uno al centro y dos a los lados, a menos FC, a FC y el lóbulo central. Esto es si es que yo multiplico nuevamente esta señal modulada por un coseno. En el fondo empieza el proceso de modulación. Se hace notar entonces de que, bueno, puedo tener mi señal DSB, es decir, con el lóbulo completo, con la parte negativa y positiva, o bien puedo solamente usar la parte superior, el USB o el LSB. ¿Okay? Ello me va a permitir ahorrar en potencia, ¿okay? En costo. Vamos a ver que eso se trata también de eficiencia.
no va a ser necesario que yo envíe los lóbulos completos, sino que va a bastar con la mitad de cada lóbulo. ¿Ok? Por ejemplo, para el caso LSB, si solo considero la parte interna del lóbulo y solo me interesa enviar eso, yo al multiplicarlo nuevamente por la portadora, voy a obtener lo siguiente. ¿Ok? Obtendría algo así. Lo que nuevamente me permite obtener la banda base y luego si le aplico un filtro más o menos ideal, puedo recapturar mi señal original. ¿Ok? Entonces, DSB, la modulación de amplitud DSB es buena, pero es eh, ineficiente, ¿ok? En cuanto a potencia. Ahora, dado que DSB o cualquier señal que tenga mayor potencia, eh, al momento de ser transmitida, es decir, tiene mayor área bajo la curva en su espectro, que era directamente síntoma de energía, lo podemos ver por Parseval, o simplemente integrar el cuadrado de mi transformada. Dado que esta señal tiene más energía en la transmisión, va a ser también más inmune al ruido en la transmisión. Señales que tienen mayor cantidad de energía, como, bueno, no es que lo hayamos visto en IoT en vivo, fue justo la IoT que se me olvidó la hora en la que la coordiné, pero está grabada, esta fue la IoT 6, creo, en la que se habla sobre el signal to noise ratio, ¿ok? Y ahí aparece el tema de que una señal, mientras mayor energía, potencia tenga, es más inmune al ruido, ¿ok? Entonces, eso puede ser uno de los, digamos, pros y contras de estar enviando mayor cantidad de potencia. Eh, por un lado, es ineficiente porque estoy enviando información de sobra, pero por otro lado, estoy ganando inmunidad. Entonces, ahí hay que ver qué uso le queremos dar a esto y cuáles son las limitaciones de mi canal. Eso sería DSB. En el fondo, DSB pesca la señal original, la multiplica por un carrier, una portadora, y me desplaza el espectro a una nueva frecuencia central. ¿Ok? Podemos separar entonces estos lóbulos en la parte superior, USB, y la parte inferior, LSB. Esta señal portadora puede ser un tono, o sea, un coseno solito, una señal sinusoidal solita, o puede ser algo que podemos implementar en el laboratorio mediante interruptores o mediante un dispositivo de potencia, yo qué sé, de switching o cualquier cosa. En este caso, eh, este carrier podría ser incluso una señal cuadrada. ¿Ok? Cualquier señal periódica me podría permitir obtener una señal modulada. Pero el tema es que una señal periódica, una multiplicación de una señal periódica, eh, digamos, de una señal cualquiera con una señal periódica en el dominio del tiempo, se traduce en una señal muestreada en el dominio de la frecuencia. ¿Okay? Eso tenía que ver con el tema de la dualidad, tiempo-frecuencia. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de, bueno, ustedes después le pueden dar una ley aquí más precisa. Eh, por ejemplo, tenemos una señal MDT que puede ser de cualquier forma, con su espectro correspondiente. Si yo tengo una señal de switching, un tren de pulsos cuadrados, en este caso que va de 0 a 1, y pretendo usar esta señal como un carrier, como una portadora, puedo hacerlo. En el tiempo, la multiplicación entre estas dos señales se va a ver de esta forma. ¿Ok? Es demostrarle que la transformada de esta señal en el tiempo, que viene de la multiplicación de una señal cualquiera con una señal periódica en el dominio del tiempo, se transforma o es equivalente
a una señal muestreada en el dominio de la frecuencia. Muestreada en el sentido de que estos lóbulos pertenecientes al espectro de la señal moduladora original se repiten en el dominio de la frecuencia. ¿Ok? Ahí viene el tema de la dualidad. Entonces, si a mí no me interesa enviar todos estos lóbulos que aparecen, puedo ocupar un filtro. Un filtro que suprima todo lo que no sean estos lóbulos montados a la frecuencia de la portadora. ¿Ok? Ahí está el tema de que puedo pescar esta señal, la paso por un filtro, en este caso un filtro pasabanda, centrado a la frecuencia de la portadora, y obtengo esta señal modulada. Otra forma de modular señales sin restringir a mi portadora a ser solamente un tono. Puede ser cualquier señal periódica. ¿Ok? Bastante interesante. Y bueno, aquí está el tema de, esta es la serie de Fourier de un tren de pulsos de 0 a 1 con frecuencia omega sub c. ¿Okay? Esta es la serie de Fourier de 0 a 1. Si yo tengo un tren de pulsos que va de menos 1 a 1, bueno, puedo a este primero multiplicarlo por 2, ahí iría de 0 a 2, y después restarle 1. Y ahí tengo la serie Fourier de un tren de pulsos que va de menos 1 a 1. ¿Okay? Estas dos series de Fourier son bastante importantes ya que nos permiten modelar ciertos fenómenos dentro de los circuitos eléctricos, porque yo qué sé, podemos tener rectificadores de media onda, de onda completa. Este me ayudaría a modelar un rectificador de media onda y este un rectificador de onda completa. Ahí, para que lo piensen, igual lo vamos a ver ahora enseguida. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? ¿Hasta aquí? No, no, quedó claro. Ahí. Cualquier duda me interrumpen, ¿no? Eso, en el fondo, no restringirse a pensar de que la portadora es solamente una sinusoidal, puede ser cualquier señal periódica, pero si tiene otra forma, puede que sea necesario después aplicar un filtro, ¿ok? Para enviar estos dos lóbulos montados a la frecuencia de la portadora. Así que eso es lo único que me interesa. Bueno, para este caso, esto lo van a ver en muchos ramos, para que no exista interferencia en esta señal muestreada en el dominio de la frecuencia, requiero que la frecuencia de la portadora sea mayor o igual al doble del ancho de banda de la señal. Recordar que el ancho de banda, bueno, aquí yo lo estoy midiendo de esta forma. Aquí es menos b, aquí es b. Entonces, como aquí tengo esta señal muestreada y no quiero que se solape consigo misma, el caso más crítico es que estos dos lóbulos estén tocándose justo en cero. ¿Ok? Entonces, hasta acá tendría 2B en frecuencia. ¿Ok? Entonces, para que no se solapen y no quede uno encima del otro, necesito que la frecuencia de la portadora, es decir, qué tan lejos está este segundo lóbulo, sea mayor al doble del ancho de banda de la señal. ¿Ok? Eso me va a permitir recapturar estos lóbulos sin deformación. ¿Ok? Que no haya interferencia en el fondo. Ya, pues entonces, esa sería la modulación. La demodulación es, no literalmente, es prácticamente lo mismo que la modulación, eh, solamente que en este caso el propósito es el inverso. ¿Ok? También vamos a tener una señal portadora, si es que queremos hacer demodulación sincrónica. También vamos a hacer uso de filtros, y etcétera, etcétera. Entonces, la señal que yo estoy enviando era, para el caso DSB,
coseno de esto. ¿Ok? Entonces, si yo quiero demodularla, lo único que tengo que hacer, lo más sencillo, digamos, teórico, es volver a multiplicar esta señal por esta misma portadora. ¿Ok? Es demostrable entonces que el espectro de esta nueva señal, que me permite demodular, en él aparece la banda base, el espectro de la banda base, con términos de orden superior, a frecuencia superior. ¿Ok? Entonces, dado que esto está centrado a frecuencia cero, y aquí tengo el espectro de mi señal original, lo único que tengo que hacer es aplicar un filtro pasa abajo para eliminar o suprimir todo lo que esté a mayor frecuencia. ¿Ok? Entonces es lo mismo. Pescar la portadora, multiplicarla por la señal que estoy recibiendo y voy a obtener el espectro de la banda base. Problemas con esto es que necesito que esta portadora esté a la misma frecuencia y a la misma fase que la portadora del transmisor. O sea, tanto en el transmisor como en el receptor voy a necesitar tener la misma portadora. ¿Ok? A la misma frecuencia y a la misma fase. Es algo bastante restrictivo y aquí aparece el concepto de la demodulación sincrónica. Tengo que estar en sincronía con el transmisor. ¿Ok? Y esa sería la demodulación. Ah, y punto a tener en cuenta es que a la modulación DSB también se le llama DSB-SC, SC de Suppressed Carrier Modulation. En este caso, que, bueno, digamos, este juego de palabras significa de que el carrier o la portadora queda suprimida. ¿Qué quiere decir esto? Mi portadora es el coseno de 2pi FCT. ¿Ok? Si yo grafico en el espectro de frecuencia, bueno, grafico el espectro de frecuencia de mi portadora, esto me daría un pulso acá y un pulso acá. Cosa que no aparece en el espectro en frecuencia de la señal que estoy enviando. La señal que estoy enviando son estos dos lóbulos. ¿Ok? Por eso se llama, o por eso se dice que la portadora está suprimida, dado que su espectro no aparece en el espectro de la señal enviada. Si apareciera, tendrían que estar estos dos deltas, pero no están. Lo único que hay es el espectro de la señal banda base desplazado a más menos FC. ¿Ok? A eso se refiere con portadora suprimida. Su espectro no aparece. Para el caso de la modulación de DSB. ¿Ok? Y bueno, dado que... Disculpa, Dígame, ¿y cómo se elimina? ¿cómo se elimina? Sí, se suprime? O sea, es que se suprime solito. En el proceso de multiplicar la señal moduladora con la portadora, tenemos todo acá. Que el espectro de esta nueva señal es simplemente el espectro de la banda base desplazado. Si aquí en el espectro aparecieran deltas a menos FC y a más FC, ahí tendríamos el espectro de la portadora. Pero, dado que literalmente al multiplicar estas dos señales, el espectro no muestra el espectro de la portadora, no hay forma de hacerlo aparecer. O sea, en el proceso de multiplicación se perdió el espectro de la portadora. Y gracias a la convolución en frecuencia, no aparece. O sea, no es que se haya hecho algo, sino que las mismas propiedades de la dualidad tiempo-frecuencia hicieron desaparecer el espectro original. ¿Ok? No está. Recordar que aquí tengo la multiplicación en el tiempo de la señal moduladora y la portadora.
Y bueno, si yo llamo a M de F la transformada de M de T en el dominio de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia, la transformada de esto va a ser la convolución de la transformada de MT y la transformada del coseno. Recordad que la transformada del coseno era esto de acá. ¿Ok? Entonces, en el proceso de convolución, se pierde esto, porque el resultado da el mismo espectro de la banda base desplazado. ¿Ok? Es el momento en el que se pierde, por propiedad de la dualidad tiempo-frecuencia. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. Ya. Ya, entonces, es algo inherente a las propiedades. Entonces ahí teníamos la modulación con tonos, es decir, con sinusoidales, o modulación con trenes de pulso, cuadrado. ¿Ok? La incorporación de trenes de pulso me requería usar filtro. ¿Ok? Un paso adicional, pero igual posible. Y la demodulación era lo mismo que la modulación, perdón, la demodulación era lo mismo que la modulación. Y finalmente tengo que aplicar un filtro paso abajo para solamente obtener la banda base. Notar que siempre que estemos haciendo estas cosas, modular, demodular, lo más probable es que a la salida tenga siempre el espectro de la banda base multiplicado por alguna constante. Eso da lo mismo, porque es simplemente una ganancia. No se está perdiendo la forma del espectro original, solamente varía la amplitud. Si yo quiero solucionar esto, bueno, dado que aquí aparece la mitad, por ejemplo, aquí en vez de multiplicar, o más bien, en vez de haber multiplicado acá en la modulación por solamente un coseno, pude haber multiplicado por 2. Y este factor de 2 va a llegar a la salida y se va a simplificar. Y va a llegar mi señal con la misma ganancia. ¿Ok? Entonces, esas ganancias las puedo solucionar al momento de modular o de modular. ¿Ok? Es bastante sencillo. ¿Ok? Y bueno, este sería el grafiquito. Esta sería la señal obtenida al multiplicar la señal enviada de nuevo por la portadora. Bueno, aquí tengo el espectro. Gráficamente, esta señal E intermedia es esto acá. ¿Ok? Entonces aquí aparece de que si aplico un filtro pasabajos, estoy dejando pasar la banda base. Y este sería el diagrama del demodulador. ¿Ok? Aquí tengo la señal que se está enviando, la vuelvo a multiplicar por el carrier o la portadora, y este resultado, esta señal intermedia E, la paso por un filtro pasabajo. Y ahí me da en amplitud la mitad de la señal moduladora. Esta amplitud la podría corregir aquí en el demodulador metiendo un 2 coseno de omega c. ¿Okay? Y ahí se simplificaría y tendría MT solito. ¿Ok? Ya, pues, entonces, esa sería DSB, modulación DSB. DSB es una modulación de amplitud. ¿Ok? Estoy modulando la amplitud de la señal modulada directamente. La modulación de amplitud AM, digamos, saca provecho a las capacidades de la modulación de amplitud para evitar esto de obligadamente tener que implementar demodulación sincrónica. Recordad que la demodulación sincrónica es que tengo que tener la misma portadora que usé en el emisor, pero ahora en el receptor. Tiene que tener la misma frecuencia, la misma fase. Entonces, se van a explotar las capacidades de la modulación de amplitud para evitar tener esta sincronía. No va a ser necesario. ¿Ok? Entonces, ahora, para el caso de, bueno, la señal DSB, era simplemente la moduladora por el carrier. Para la señal AM,
Bueno, además de mandar esta señal que tenía antes, voy a enviar la misma señal portadora, pero con amplitud. O sea, estoy, además de enviando la multiplicación entre la moduladora y el carrier, estoy mandando al carrier con una cierta ganancia. Es de esperar entonces de que el carrier, bueno, si yo le saco el espectro de frecuencia a esto, ahora sí va a aparecer el espectro de frecuencia del carrier. No tiene al carrier suprimido. ¿Ok? Aparece. Lo estoy enviando. El tema es con esto de que estoy enviando mayor cantidad, podemos entenderlo, de potencia a través del canal. ¿Ok? Entonces, AM me consume más potencia que DSB, pero ya no voy a necesitar la sincronía entre el emisor y el receptor. Pero a expensas de estar usando mayor cantidad de potencia para transmitir. Lo que es bueno, entre comillas, porque es más inmune al ruido. ¿Ok? Viéndolo desde ese aspecto. Pero por tema de costo es más caro. Ya, entonces, para este caso, la señal AM envía al carrier, además de la señal de la multiplicación de la moduladora con el coseno. Y como podemos ver, nuevamente la amplitud de esta señal que estoy enviando depende de M, ¿ok? De una manera lineal. ¿Ok? Para este caso, bueno, le podemos aplicar la transformada y ver que en el espectro, ahora sí, aparece el espectro de la portadora. Por ende, no está suprimido el carrier, la portadora. Condiciones a tener en cuenta es que, dado que yo ahora estoy modulando la amplitud directamente con este valor y mi señal moduladora, y ya que mi sistema de modulación va a depender directamente de la envolvente de esta señal que estoy enviando, es decir, A más M, requiero de que esta envolvente de la señal que estoy enviando, está acá, ¿ok? En todo momento, para todo t, sea mayor o igual a 0. Es decir, ya que si mi envolvente en algún momento toca el 0 o incluso pasa hacia el otro lado, voy a tener esto acá. Se me va a deformar la señal que estoy enviando, por así decirlo. ¿Okay? Recordar que la envolvente cumple con simetría respecto al eje horizontal. ¿Okay? Entonces, si AM más M no cumple con ser mayor a 0, mayor o igual a 0, y en algún punto es menor a 0, bueno, va a pasar de largo hacia el otro lado. Pero dado que la envolvente cumple con esta simetría, se me va a ver reflejado de esta manera. Se va a estar perdiendo la forma de la envolvente original y va a quedar esto acá. Voy a estar perdiendo la información de mi señal. Y bueno, eso es el tema de que en AM la información está acá, en la amplitud, en la envolvente de la señal. Si por cualquier situación esto se me deforma, voy a estar perdiendo la información. ¿Ok? No voy a poder recapturar AM en el proceso de modulación. Y bueno, entonces las dos condiciones es que A más MT sea mayor o igual a 0 para todo T, y que la frecuencia de la portadora, es decir, esta señal en la que se monta mi señal M, sea mucho mayor. ¿Ok? En palabras simples, en la envolvente lo que nosotros estamos viendo es la forma de M de T, de su forma. Con la constante A, nosotros elevamos esta envolvente.
¿Para qué? Para que se cumpla de que A más M de t sea mayor o igual a 0 para todo tiempo. Y no se pierda la forma de M de t. Eso, la información reside en la envolvente. Naturalmente, para que la envolvente tenga la forma de M de t, requiero de que la frecuencia de la portadora sea mayor a la frecuencia de M de t. Mayor al ancho de banda de M de t, a la mayor frecuencia que tenga M de t en su composición. ¿Ok? Entonces, formas de ver o cuantificar este fenómeno de la envolvente es por medio del índice de modulación. ¿Okay? El índice de modulación me relaciona la amplitud de la señal M con la amplitud de A. ¿Okay? De la señal portadora enviada en conjunto con MT modulado. ¿Ok? Se define de esta forma. La máxima amplitud de la señal moduladora dividido en A. Entonces aquí podemos ver dos ejemplos para índice de modulación. Recordar que el índice de modulación es MP, la máxima amplitud de la señal moduladora dividido en A. ¿Okay? Si el índice de modulación es 1, como podemos ver aquí en el gráfico, estamos diciendo de que la magnitud de M, la máxima magnitud de M es igual a, estoy en el caso límite, estoy en el caso en que la envolvente toca justo al eje horizontal, está a punto de formarse. ¿Ok? Para un caso acá, podemos verlo, para un caso 0,5, estoy diciendo que MP es igual a la mitad de A. ¿Ok? Entonces la envolvente, es decir, la forma que tiene MDT, perdón, se desprende, digamos, más lejos del eje horizontal. ¿Okay? Corro menos riesgo de que esto se me vaya a formar. Aquí estoy en el caso límite. ¿Ok? Y eso, aquí hacer notar que para este ejemplo, para ambos casos, MT es un tono. Vamos a verlo en la forma de la envolvente. Es un tono de cierta magnitud y con cierta frecuencia. ¿Ok? La envolvente me da la forma de M, siempre. Eso sería AM, esos serían los riesgos que hay que cumplir. Y bueno, para que no haya deformación de la envolvente, como podemos ver, mientras yo achico más el índice de modulación, más lejos voy a estar de, digamos, del eje horizontal, de la deformación. Y en el caso límite, en 1, estoy con la envolvente tocándose a sí misma, en el fondo. ¿Ok? Estoy en el caso límite, antes de que se comience a deformar. Entonces, el índice de modulación, para cumplir con estos criterios, tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ok? Eso es AM y las condiciones que hay que cumplir. ¿Dudas con eso? ¿No todo claro? Oh, claro. Bueno. Ya, entonces, ahora, forma también de cuantificar la eficiencia de esta modulación es por medio de la potencia. ¿Ok? La potencia que me cuesta, con la que me cuesta enviar esta señal. ¿Ok? Como podemos ver, en la modulación AM enviamos a la portadora en conjunto a las bandas laterales, a los lóbulos que tienen la información de la banda base. ¿Ok? En este caso, el espectro de una señal AM sería algo de este estilo. Bueno, si esto es MT, si esto es la transformada, o más bien el espectro de M, en la modulación AM yo consigo este espectro. Bueno, consigo las bandas laterales de M, que sería MF más FC menos FC.
bueno, y asumiendo que estoy multiplicando por un coseno, queda con la mitad de amplitud. Y además, estoy enviando a la portadora, aparece en delta. ¿Ok? Esto acá sería entonces el espectro de la modulación AM. Aparece la portadora, además de las bandas laterales. ¿Ok? Bueno, siempre que hablamos de eficiencia y lo asociamos a la potencia que consume este proceso de modulación, vamos a entender a la potencia útil como la potencia de las bandas laterales, que son las que contienen la información del mensaje original, a banda base. ¿Ok? Entonces, la eficiencia va a ser la potencia útil sobre la potencia total. La potencia total es la potencia que me cuesta, con la que me cuesta enviar la portadora más las bandas laterales. Entonces, la suma de ambas potencias. ¿Ok? Bueno, siempre este concepto de eficiencia se puede usar para varias cosas. Circuito, en este caso, modulación, etcétera, etcétera. Para el caso particular, en que tengamos modulación de un tono, es decir, MT es simplemente un tono, va a quedar de esta forma. ¿Ok? Eso, pero siempre tener en cuenta esto. Nosotros ya sabemos calcular potencia de señales. Podemos usar Parseval, podemos, yo qué sé, sacar la transformada del espectro, calcular la integral de la magnitud del espectro al cuadrado. Tenemos varias formas. Ahí pueden revisar las formulitas que quedaron en ayudantías pasadas. Pero eso, este es el concepto de eficiencia. Siempre que nos pidan eficiencia, pensar en este cociente. ¿Ok? Lo demás es calcular potencia. Hay que acordarse de eso. El tema es que, bueno, si m de t es un tono, una señal sinusoidal cualquiera, el máximo teórico para la modulación AM es una eficiencia del 33%. Es decir, solo un tercio de la potencia que estoy enviando es potencia útil, potencia con información relevante para el receptor. ¿Ok? Bueno, y así uno puede calcular potencias teóricas para, digamos, eficiencias teóricas para distintas modulaciones. La, la máxima eficiencia para la modulación AM se consigue cuando el índice de modulación es 1. Es decir, estoy casi peligrando de que la envolvente se me vaya a deformar. ¿Okay? Entonces ahí estoy como jugando, digamos, a que tenga mayor eficiencia, pero a expensas de que tal vez mi envolvente se pueda deformar. Estoy en el caso límite. ¿Okay? Entonces es algo riesgoso en desde ese punto de vista. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, para la demodulación de las señales AM, ya que la gracia de la modulación AM es evitar la demodulación sincrónica que habíamos visto para la demodulación de DSB, en la que usamos la portadora en el receptor también. En la modulación AM, bueno, podemos demodularla de varias formas. Podemos usar demodulación sincrónica, no hay problema. Podemos volver a usar un carrier en el receptor, pero vamos a estar perdiendo la gracia de haber elegido AM. ¿Okay? La gracia de AM es que puede usar la envolvente. Entonces, para no desperdiciar la potencia, digamos, de AM, podemos aplicar dos de los tipos de demodulación comunes, la rectificación o la detección de envolvente. ¿Okay? La de rectificación, si es que están familiarizados con circuitos con diodos o transformadores o yo qué sé, no debiera complicar demasiado. ¿Okay? En la rectificación lo que ocurre es que, bueno, aquí tengo mi señal AM que acabo de recibir, aquí la están modelando como una fuente de voltaje. Bueno, puedo hacer pasar esta señal por un rectificador. ¿Okay? Un rectificador lo que hace, en este caso un rectificador de media onda, es pescar esta señal que acabo de recibir, que es la señal modulada AM, y recortarla, por así decirlo. Solamente nos quedamos con la parte superior. Esa es la gracia del rectificador de media onda, que lo que hace es pescar a la señal y hacer cero todas las partes negativas. ¿Okay? Ya que solo me interesa la envolvente, la forma de esta señal, que es
la que trae la información de mi señal mensaje MET. Al ocupar este rectificador, me enfoco solamente en valores positivos. No es necesario enfocarme en esto también. Entonces, ¿cómo podemos ver esto desde una perspectiva, digamos, en frecuencia? Si yo tengo cualquier señal, sea cual sea, eh, sinusoidal, da lo mismo la envolvente, puede tener forma o no. Si yo quiero modelar de alguna forma un rectificador de media onda, es decir, eliminar eh, las partes negativas, lo que puedo hacer es multiplicarlo por un tren de pulso de 0 a 1. ¿Ok? Esto va de 0 a 1. Y esta señal sinusoidal puede ser x de t, yo qué sé. El resultado de multiplicar esas dos señales me va a dar la señal rectificada. ¿Ok? Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces, un rectificador, yo lo puedo entender como la multiplicación de esta señal con un tren de pulsos de 0 a 1. Que ya sabemos que su serie de Fourier, ¿dónde quedó? Su serie de Fourier es de esta forma. Entonces, por eso es tan importante esto, porque en una de las técnicas de modulación asincrónica, en la modulación AM, podemos entender al rectificador de media onda como multiplicar la señal que acabamos de recibir por un tren de pulsos de 0 a 1. ¿Okay? Este tren de pulsos de 0 a 1 no es sincrónico, digamos, porque lo hayamos diseñado así, sino que es parte de, digamos, el funcionamiento del diodo. El diodo solamente en esta configuración me deja pasar valores positivos. ¿Okay? Entonces, por así decirlo, este tren de pulsos se autoconfigura a sí mismo. No tenemos que configurarlo nosotros. Se va a configurar a la frecuencia a la que esté esta señal recibida. ¿Okay? Entonces, esa es la potencia de la modulación AM, que yo puedo pescar, ocupar estos conceptos de rectificadores, y como yo sé que un rectificador se va a comportar como un tren de pulsos que se va a adecuar a la frecuencia de esta señal recibida, bueno, puedo trabajarlo de esta forma. Yo ya sé cuál es la serie Fourier de este tren de pulsos de que va de 0 a 1, puedo aplicarle la transformada, y así. Puedo estudiarlo desde el dominio de la frecuencia, sin ningún problema. Solamente había que entender que esto se comporta como un tren de pulsos de 0 a 1. ¿Ok? Bueno, luego que tengo señal rectificada, lo único que necesito es sacarle la envolvente, sacarle la forma. Es lo único que me interesa. ¿Ok? Esta señal tiene componentes en alta frecuencia eh, que dependen de esta señal portadora. Son estas guatitas que varían rápidamente. Entonces puedo pasar esta señal por un filtro pasabajo que me suprima dichas componentes. Y voy a obtener esto de acá. Luego, si quiero obtener solamente AMT solito, dado que A es una constante y pi otra constante, este pi aparece de la serie Fourier del tren de pulso, puedo usar este condensador de acá. ¿Okay? En el fondo, esto hace las veces de un filtro pasa alto. ¿Okay? Primero, digamos, eh, digamos que mi mensaje M está acá, perdón, acá. ¿No? Aquí va, aquí hay un tema. Bueno, no los quiero confundir, pero el tema es que mi mensaje M, el Nacho, espectro, dígame. se te escucha un poquito raro. Ah, sí, que estoy muy cerca del tablet, que sigue sonando. Ahí se me escucha mejor. Ah, ¿Me escucha? sí, ahí se escucha mejor, sí, sí. Ah, ya. Es que el tablet lo tengo con volumen bajito y como que repite mi voz, entonces si me acerco, suena con eco. Sí, era eso. Ya. Ya, pues, entonces, no los quiero confundir, pero el tema es que este capacitor hace las veces
de un filtro pasa alto, me deja pasar, más bien me elimina la frecuencia continua, y con ello puedo eliminar esta parte de esta señal que está montada sobre un valor de C. ¿Ok? Entonces ahí obtengo nuevamente la señal banda base ponderada por este 1 partido en pi. Ahora, lo que acabamos de hacer, en el fondo, es, en el proceso de rectificación, es pescar la señal AM, la recibimos, la pasamos por el rectificador, donde esta señal WT es, digamos, la señal que impone este rectificador, este tren de pulso de 0 a 1. El tren de pulso de 0 a 1, ya conocíamos su serie Fourier, que está en la página anterior. Esto acá. Finalmente se traducía en esto acá. En esta señal, tiene parte continua, tiene la señal banda base, más términos de alta frecuencia, más componentes de alta frecuencia, que esto me lo puedo pitear con un filtro LPF, un filtro pasado. ¿Ok? Y bueno, ese era un método de modulación AM. El otro es mediante la detección de envolvente. La detección de envolvente nuevamente hace uso de un diodo, pero no con el mismo propósito de ser un rectificador de media onda, sino con el propósito de ir cargando un capacitor. ¿Ok? Con este tipo de circuito, yo puedo ocupar, digamos, la noción de circuito RC en cuanto a carga y descarga, en cuanto también a constante de tiempo de carga y descarga, y sacar la envolvente directamente. ¿Okay? Esta señal, digamos, con rizado, con ripple, es una envolvente aproximada. ¿Okay? Esa es una de los contras que tiene el detector de envolvente. El detector de envolvente recibe la señal AM, la pasa hacia un circuito RC, y con este diodo evita de que, bueno, el capacitor se descargue en este sentido. ¿Okay? Me va a importar solamente la descarga a través de esta resistencia, a través de este circuito RC. Este circuito RC yo lo puedo configurar para configurar la descarga del capacitor cada vez que la señal que recibo, digamos, introduce potencia a este circuito RC. ¿Ok? Ese es el detector de envolvente, no es nada más que eso. Se hace uso de este tipo de circuito, se ocupan nociones de circuito RC, y en donde lo único que se debe cumplir es que la frecuencia más baja es la frecuencia de mi señal MR. ¿Okay? Es la envolvente, es la señal más, por así decirlo, de menos frecuencia. Es decir, el ancho de banda de mi señal MET debe ser, en cuanto a frecuencia, la menor. Y la señal de mayor frecuencia es la señal del carrier. ¿Ok? Que me define también la frecuencia con la que aparece este rizado en la detección de envolvente. ¿Ok? En cuanto a estos dos tipos de modulación, la verdad en el curso en problemas no se hace mucho énfasis, sino más bien saber conceptualmente cómo funciona y lo que se requiere. Por ejemplo, eh, acá, eh, a la salida de la rectificación, en el primer caso, obtengo la amplitud de la señal AM ponderada por una constante más términos de alta frecuencia. Acá obtengo una versión aproximada de la envolvente más, digamos, el coeficiente A, y en ambos casos va a ser necesario a la salida usar algo que me permita eliminar esta constante. ¿Okay? Se sugiere usar este capacitor. Aquí se podría añadir un capacitor a la salida. ¿Okay? Con tal de eliminar eh, esta componente a frecuencia continua. Igual aquí hay que tener cuidado porque si yo conecto un capacitor directamente acá,
No debería ser problema. Pero eso sí, me estaría cambiando, digamos, la constante de tiempo de este circuito REST. Entonces aquí tal vez haya que hacer una configuración más compleja, pero se resume en incorporar un filtro pasabajo que me elimine la frecuencia continua. ¿Ok? Bueno, eso sería modulación AM. Tampoco quiero marear tanto con eso. ¿Dudas con eso? ¿Con modulación AM? ¿No? Nacho, una duda. O sea, sí, el tema de la detección de poluentes, ¿Sí, sí? ¿siempre se hace con circuito RC nomás? ¿O hay Eh, otro método? eh, ¿O la idea principal es que sea un filtro o sea, pasado? más, más que cualquier cosa, el concepto es usar un circuito con resistencia y reactancia, y en este caso una capacitancia, eh, y explotar la noción de constante de tiempo de descarga. ¿Ok? Aquí se modeló la señal recibida como una fuente de voltaje. Estoy casi seguro de que esto se puede hacer con un circuito LC y aquí una fuente de corriente en cierta configuración. Habría que ver, Ah, pero ya, pero la idea es la misma. claro, la idea es la misma. Vale. La idea es la misma. Y siempre tener en cuenta de que uno de los contras de esto es que aparece el rizado. Aparece esta pseudo señal triangular. ¿Ok? Pero que se puede eliminar con filtro. Se puede pasar un filtro, eh, primero, no pasa abajo, pasa alto. Ni siquiera pasa alto. Bueno, un pasa alto primero para eliminar esta componente continua y después un pasa abajo para eliminar las componentes de alta frecuencia del rizado, porque esto se compone de alta frecuencia. Por eso aparece el rizado, esta frecuencia omega sub c. En definitiva, la combinación de un filtro pasa bajo con un pasa alto sería un filtro pasa banda, que se enfoque justamente en dejar solamente pasar a MT. MT puede ser, yo que sé, el espectro de frecuencia de voz. El espectro de frecuencia de voz tiene poco contenido a baja frecuencia y mayor contenido a alta frecuencia. Sería algo así. Entonces me puedo enfocar en pasar con un filtro solamente eso. Digamos en una de las aplicaciones más cotidianas que sería voz, ¿okay? O video, o material, digamos, audiovisual. ¿Okay? Eso. Bueno, eso sería M, y antes de que me pase por mucho tiempo, terminar con SSB. Bueno, SSB, en SSB se ocupa la misma noción de DSB, pero en vez de enviar los lóbulos completos, el espectro completo de la señal modulada, se envía solamente los módulos inferiores o los superiores, respectivamente LSB o USB. Para esto, para hacer posible esto, bueno, en esta modulación también se habla de carrier suprimido, SSB, SC. No aparece el espectro del carrier, de la portadora. Para hacer posible esto, aparece la nueva herramienta de la transformada de Hilbert. La transformada de Hilbert, en palabras sencillas y para resumir y que no dure tanto esto, es simplemente, bueno, está acá el dibujo, es simplemente esto de acá. Esta es la transformada de Hilbert. Se puede ver como un filtro que me mantiene la magnitud y me genera un desfase. Es un filtro ideal, perfecto, que no me deforma la señal entrante, pero me la desfasa en pi medio. Es decir, si yo tengo la señal coseno de omega m de t y le aplico la transformada de Hilbert, ¿qué me tendría que dar esto? Tal vez sea más fácil, 2pi fm.
Ah, no, ni siquiera. No, nada, no pesquen eso. ¿Qué me resultaría el hacer pasar esta señal a través de la transformada de Hilbert? Un seno, ¿no? Claro, un seno, dijo. Sí, un seno. Sí, justamente. Justamente. ¿Por qué? Porque lo que hace la transformada de Hilbert es desfasar la señal en pi medio, sin deformarla. Y bueno, esto desfasa en pi medio es lo mismo que un seno. ¿Ok? Eso es lo único que hace la transformada de Hilbert. ¿Ok? Entonces, a partir de esta herramienta, es demostrable que yo puedo plantear estos lóbulos en términos de la transformada de Hilbert y la señal moduladora. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, digamos, decrementar la potencia que yo envío, en vez de ocupar DSP y enviar el lóbulo completo, puedo usar la transformada de Hilbert con el propósito de usar LSB o USB. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, si yo tuviera, y esto es lo genial de esto, ¿dónde estoy? Ah, bueno, acá está. En el fondo, yo puedo definir a la modulación SSB, bueno, en términos de la modulación DSB, pero le añado el concepto de, digamos, la transformada de Hilbert, donde M sub H es el resultado de la transformada de Hilbert de la señal moduladora. ¿Ok? Si se pueden dar cuenta, en el fondo estoy haciendo uso primero de ortogonalidad en cuanto al coseno y el seno, y también en cuanto a MDT y MDH. Entonces aquí hay un concepto súper fuerte porque estoy ocupando literalmente, lo que estoy haciendo es pescar a MDT, desfasarlo en pi medio, y bueno, MDT y MHT son ortogonales, coseno de omega sub c y seno de omega sub c son ortogonales. Les pido piensen eso, porque es un concepto súper fuerte. Pero eso, en el fondo, SSB hace uso de la transformada de Hilbert, ortogonalidad, para enviar una señal en base a lóbulos interiores o exteriores, a LSB o USB, perdón, inferiores o superiores. ¿Ok? Donde el término negativo, si aquí va con un menos, obtengo la modulación USB, es decir, solamente estoy enviando los lóbulos superiores, y con un positivo, solamente los lóbulos inferiores. ¿Ok? Es decir, yo podría obtener algo de este estilo. Ok. Podría tener algo de este estilo. Digamos, envío solamente el LSB de algún espectro M1 y envío el USB de algún espectro M2. ¿Ok? Luego estoy ocupando el mismo ancho de banda que ocuparía en DSB, tal vez incluso estoy ocupando menos potencia que en DSB y estoy enviando dos espectros. Estoy enviando el lóbulo inferior del espectro M1, estoy enviando el lóbulo superior del espectro M2. Y luego con demodulación es posible recapturar cada uno. ¿Ok? Eso, ahí hay que, les pido que piensen eso unas cuantas vueltas porque igual es un concepto súper fuerte. Y eso, y en cuanto a la demodulación, se puede hacer igualmente que DSB, multiplicando por un carrier, o haciendo, digamos, demodulación, acá está, filtrado selectivo.
Oye, no sé por qué borré lo anterior. Puedo aplicar un filtro, digamos, que se enfoque en cualquiera de esos dos espectros. ¿Ok? Eso es. Ocupo un filtro acá y un filtro acá y obtengo la parte USB solamente de M2. O si aplico el filtro acá y acá, aplico, o sea, obtengo la parte LSB de M1, por ejemplo. ¿Ok? El método de cambio de fase lo vamos a ver, o lo vamos a ver en ejercicio cuando suba el video, porque ya no alcanzo a hacerlo acá. Se vuelve a ocupar la transformada de Hilbert para hacer algo así como una modulación de SB, pero aplicando la transformada de Hilbert. En el fondo, multiplicando por un carrier, ¿ok? Se va a desplazar el espectro acá al centro y voy a obtener nuevamente la banda base. Y ahí, dependiendo de cómo haga esa multiplicación y cómo aplique la transformada de Hilbert, voy a volver a obtener o la banda base de mi espectro M2 o la banda base de mi espectro M1. ¿Ok? Y el método de Weaver, o como sea que se pronuncie, es exactamente, o es muy parecido a un filtrado selectivo, pero que me permite, en el fondo, generar este filtrado selectivo con filtros no ideales. ¿Ok? Para este curso no vamos a entrar mucho en eso, pero solo entender de que esto es posible, digamos, en la práctica, ya que, eh, digamos, el espectro de voz es algo de este estilo. Yo qué sé, algo así. Entonces, existe una separación acá que yo puedo suprimir. Creo que era como desde los 300 Hz. ¿Ok? Entonces, desde los 300 Hz para abajo puedo eliminar y solamente enfocarme con un filtro tal vez no tan ideal acá. Entonces, si esto está modulado, puedo ocupar filtros no ideales, pero tal vez tenga que hacerlo en dos pasos. ¿Ok? No hay que andar tanto en eso. Y eso sería el tema de la ayudantía de hoy. No voy a alcanzar a hacer ejercicios, pero se los voy a subir en cápsula. Cualquier duda me la hacen llegar. No son tan complejos este tipo de ejercicios, es llegar y aplicar lo que se explicó ahora. Pero eso, cualquier duda me la hacen llegar por correo una vez ya tenga los videos subidos. Y eso, ¿alguna duda de la ayudantía de hoy? Con esto ya pueden hacer los ejercicios por si acaso, si quieren tirarse. Y aquí también ahora les añadí de qué certamen se sacó cada ejercicio. Estos ejercicios son de certámenes relativamente cercanos, 2 años, o sea, un año antes, 2 años antes, para que le echen un vistazo. Esta es la dificultad certamen, así que no está tan descabellado. Este certamen no es tan complicado, ¿ok? Pero hay que hacerlo rápido, es así. Y eso. ¿Dudas, consultas de la identidad de hoy? ¿Alguna duda conceptual? ¿Duda Por ahora, todo existencial? claro. Buena, buena. Y eso, pues, ¿a qué hora terminaba esto? A las 3:40. 3:40, ya. Sí, mejor los dejo libres porque ya no alcanza. Eso, hoy día les voy a subir los desarrollos de cápsulas de estos ejercicios. No son nada del otro mundo, así que tampoco debieran, no les va a tomar mucho tiempo, así que lo intentan hacer ahora. ¿Ok? Y eso, chicos, esa fue la identidad de hoy. Cualquier duda, consulta, cuentan conmigo. Que estén muy bien, Chao, cuídense gracias. y nos vemos. Chao, Nacho. Chao, Nacho, cuídate. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, Chao. Gracias. chao. Ajá.